Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la lectura, como decían en Tacos de Paco en San Salvador, la lectura 1455 de Paradiso. No sé cuántas lecturas tiene Paradiso, pero creo que tiene más de 10.000 desde 1989 que fue inaugurada, y una lectura que se vuelve significativa por la ausencia de Rigoberto Paredes. La primera hoy es un mes de la desaparición molecular de Rigo, y pues me gustaría pensar que está Rigo ahí y estar escuchando esto y tener también el respeto y la responsabilidad de decir palabras como si estuviera Rigo, si me permiten, sin respetarlos a ustedes. Yo sé que Néstor con su poesía va a ser suficiente mérito para que Rigo escuche y que nos escuchemos. Pues Néstor Ulloa presenta en este momento Detrás de la Sed, su tercer poemario, después de los espejos de Carlos, pero el anterior era Medianoche, Sol de Medianoche, Los espejos de Carlos y ahora Detrás de la Sed. Un poemario que en línea a lo que Néstor inició, sigue siendo un crescendo y una maduración muy definitiva con respecto a lo que ya venía intuyendo con Sol de Medianoche. Néstor Ulloa es de Comayagua, es de Ojo de Agua, Comayagua. Ojos de Agua. Son varios ojos. Ok. De Ojos de Agua, Comayagua, y ha pertenecido a una generación que nosotros entramos a en dinámica en el 2004 y ha activado mucho, gestor cultural, maestro, ha tenido magisterio, ha tenido alturas en la academia, y hemos estado platicando de hecho en la tarde sobre qué es para él. Una pregunta que le hacía definitiva, era qué era la poesía de él, cómo la había concebido después de haber estado en Salamanca sacando su maestría. ¿Y por qué? Porque llegamos, después de contarme él cómo fue una de sus lecturas en Salamanca, un claustro, un cuidado monacal respecto a la lectura de poesía. Es decir, no es para nadie desconocido que en el canon español se sigue cultivando el siglo de oro como si fue la generación del 27. No sé cuándo hablarán de la generación del 27. ¿Será que en el 2150? O en el 2227, 127. Es decir, el canon español mantiene el siglo de oro como una de sus señeras. Pues no es para menos, ¿no?, lo que hizo el siglo de oro. Pero me hablaba de esa cierta incomodidad respecto a lo que pretendían escuchar de él en Salamanca, ¿no? Entonces terminábamos hablando de qué es lo que vivíamos nosotros, pues, con respecto a la poesía la poesía donde él nació, ¿no? La poesía donde él nació y el contexto. Y también hablar de ese contexto que le decía como comentario que al leer el libro de él encontraba imágenes que todavía estaban siendo homenajeadas a manera de metalenguaje, a manera de metapoesía con el mundo del modernismo. Todavía un giro de imágenes del modernismo como un homenaje de despedida a esa poesía tradicional, de tradición en Honduras. Sabemos que de Comayagua viene Antonio José Rivas, Cardona Bulnes y toda esta poesía de alta factura, en la cual definitivamente... ¿Perdón? Pompilio. No, pero sí, Pompilio Ortega, ¿sí? No, pero no me cuenta. Pero sí. No escribió un par de poemas. Pero igual estaba Ramón Ortega ahí, ¿no? Sí, estaba Ramón Ortega. Ok. Ramón Ortega, que Froilán Turso lo describe de una manera fabulosa, como loco en una casona que ella... Es decir, pero sí, tenemos un peso modernista gravitando todavía sobre nuestra poesía, que no significa, le decía a Néstor con mucha transparencia, que no significa que entre en el arcaísmo o en el anacronismo, esas fases de la poesía modernista que entran en la poesía de Néstor en palabras como fauno,
como ninfa, en imágenes que buscan esa figura de fantasía que utilizó mucho el modernismo, que no significa que está enclaustrado, utilizando lo del claustro de Salamanca, en el modernismo, sino más bien que cuando él utiliza el lenguaje epigramático, en la poesía epigramática que está tanto al inicio como al final del poemario, se ve encontrado un Néstor que ha encontrado una forma de describir y de ser más preciso, mucho más preciso en su poesía y mucho más todavía pleno, porque ustedes van a leer esta poesía epigramática de Néstor, que a mi parecer se vuelve muy plena, y también una poesía, unos poemas dentro del libro que son homenaje metapoético a esos estratos modernistas que aún sigue habitando en la poética hondureña, porque porque fueron parte de maestros de la poética hondureña, de maestros ineludibles y con un peso enorme, un peso enorme. Entonces solamente quería decir eso, pues no cabe la palabra felicitación para Néstor, cabe la palabra, no sé, celebración, sí, claro, para Néstor, y decir que, como lo decía yo en ese post de Facebook, cada acto de presentación de poesía en un estado de barbarie como el hondureño es un acto de resistencia. Entonces dejo a María. Yo quiero empezar diciendo que se puede tener sed de muchas cosas. Se puede tener sed de justicia, sed de amor, sed de conocimiento. Tal vez Néstor Ulloa, como buen hondureño, tenga todos estos tipos de sed, tenga sed de todas estas cosas. Pero también como buen hondureño creo yo que en el libro se trasluce que para él la sed más significativa es la sed de esperanza. Desde mi punto de vista, este es un libro que está asignado por la dualidad. Una dualidad que transita desde las sombras, un poco que nos da la impresión de que el poeta está detrás de la campana de cristal de la que nos hablaba Silvia Plath. No es casualidad que una de las metáforas que Néstor utiliza sea precisamente una campana de cristal. Y entonces, detrás de la campana está el poeta que, según él mismo dice, ha construido sus propios muros. Y al otro lado, como quien dice, atrás de los espejos está la colectividad, está la gente que pasa, está el bullicio, está la ciudad. Él conserva ambas cosas, se aferra, y yo veo con mucho respeto que él se aferra a su condición como ser humano, de su pueblo, de su casa, que está representado por la abuela, y por otras metáforas, como por ejemplo el hecho de decir que no tiene temor, de manifestar que no tiene temor, de decir que ama a su padre. Y menciona otros referentes en los que vemos claramente que es alguien muy apegado a su tierra, pero que tiene esa dualidad, está entre su tierra, que está allá, dijimos que se llama Ojos de Agua, que por cierto es un nombre preciosísimo que todos le envidiamos, enormemente poético. Y por otro lado está su realidad, que en este caso le hace vivir en Tegucigalpa, que no sé qué tan amable sea para él, espero que dentro de todo haya gente, la que habemos algún par de personas a las que él aprecia acá. Muchas. Y bien, entonces pienso que en lo que decía coincido realmente con algunas de las cosas que decía Fabricio, pero para mí lo más importante en este libro es el hecho de que está claro, como cualquier otro libro de poesía, es un manifiesto, al final es un manifiesto. ¿Y cómo se manifiesta Néstor acá? Pues se manifiesta como un espíritu inconforme, un espíritu que tiene sed, como decía antes, de muchas cosas, y que no se conforma ni siquiera, y me parece que esto es muy interesante, ni siquiera se conforma con el clásico amor, o sea, como la tabla de salvación. Él lo dice en alguno de los poemas, dice que las mujeres esperan un abrazo apasionado, algo así, ¿verdad? Pero que en realidad hay muchas cosas más detrás, lo cual no hace que el hombre sea una persona fría, ni todo lo contrario. Lo que nos está diciendo es que ni siquiera el amor es capaz de dar respuestas, solo el amor no es capaz de dar respuesta a todas las preguntas y a todas las soledades que tenemos como personas. Yo pues finalmente solo quisiera decir que
Me parece muy interesante igual el juego o el conocimiento y el dominio del lenguaje que nos demuestra Néstor cuando pasa, evidentemente, de las metáforas, que por cierto no pierde transparencia, siempre está, por ejemplo, la campana, que en sí mismo como objeto es una dualidad. La campana, cuando tañe, llama a duelo, nos refiere al luto y a la muerte, que es un eje transversal, diría yo, también de este poemario. Permanentemente vemos referencias a los ojos de los muertos, a la voz de los muertos. La campana en sí misma tañe llamando a muerto, pero también la campana puede ser alegría. Una campanada significa que hay algo afuera que se está moviendo. Y esta misma esperanza, esta misma dualidad a la que hacía referencia está también la imagen igual muy transparente de los girasoles. El girasol nos remite a lo amarillo es lo vibrante, lo que está pasando, y en efecto en un poema lo dice él, que quienes lo gobiernan, no lo dice expresamente, pero lo asumimos tácitamente, que quienes lo gobiernan tienen la impresión de que aquí nadie hace nada, que no pasa nada, pero están equivocados, ¿verdad? Siempre hay algo que pasa. Entonces es ahí donde yo pienso que al final de toda la sombra que evidentemente pasa por todo el libro, y que para mí, que soy una persona un poco sombría, por lo menos en lo que escribo, me sentí identificada yo con esa sombra, pero también me sentí identificada con ese deje de esperanza que igual, sobre todo en el poema Manifiesto, que no lo voy a leer yo porque lo va a leer Néstor, está muy claro. Me llama la atención que no es el último del libro, no es el cierre del libro, el poema Manifiesto. De hecho, el del cierre es un poema que desde el título pues es oscuro. Pero el penúltimo en realidad nos dice quién es Néstor como poeta y qué significa este libro realmente. Así es que yo me alegro muchísimo por Néstor, porque pienso que lo muestra, este tercer libro lo muestra como una persona que ha madurado, o sea, ha madurado como poeta. Está claro, él tiene una estética con la que podemos coincidir, no podemos coincidir, pero él tiene su propia estética y la está manifestando en su libro. Yo realmente me alegro mucho y me siento honrada y le agradezco que la deferencia de su amistad y que me haya invitado a acompañarlo en esta presentación. Muchas gracias, María Eugenia, gracias, Fabri, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta noche aquí. Se torna un tanto difícil después de las cosas maravillosas que han dicho María Eugenia y Fabricio de mi texto, de mi trabajo, de mi poesía. Ya tengo miedo de leer. Pero bueno, vamos a leer un poco, pues a eso vinimos. ¿Ya me abandono? Sí, solo ahí, vea cómo me la ve. Defiéndeme. Cronos Corpore. Hay un péndulo de reloj triste que me habita. Las horas llegan con pasos cansados, arrastrando árboles insomnes, desde el vértice de esos ojos de pájaro que anidan canciones de cuna para dormir al viento. Una lluvia aguarda. A lo lejos, escucho a mi abuela llamar huracanes para echar a volar los sueños que aún esconde entre el cauce de sus manos. La lluvia envejecida aguarda detrás de la sed de la espera y acecha como ayer el pulsar que gravita en mi pecho. Llegará puntual la noche, cerrando los ojos a los muertos olvidados en el armario, y entonces ese péndulo de reloj triste que me habita volará hasta el último llanto de campana. La voz de los muertos. La voz de los muertos es una campana de cristal. Es un pequeñísimo barco de papel que navega aguas arriba buscando el sitio donde nacen las estrellas.
A veces deja escuchar su agudo grito en la espesura de los sueños, simulando el silbido de una lechuza, preguntando a los árboles por la canción del destierro e interrogando a las luciérnagas acerca de la nostalgia del éxodo. La voz de los muertos a veces es débil, como si estuviera al borde de la muerte, pero siempre es precisa y constante como agua de un pozo de verano. La voz de los muertos cabalga un corcel de color rojo. La voz de los muertos tiembla herida en mi garganta. Por relación, voy a leer este siguiente texto, La voz de los muertos en off. Llegado el momento, será develada la taumaturgia de los números y los secretos tatuados en la estela fría de un cometa. Pero entonces, para entonces habrá desaparecido el asombro del niño que pintaba pájaros de colores en las paredes de barro, y la voz, nuestra voz, no será más que una suerte de onírica ausencia que habita la luz de las estrellas. En algún momento me surgió la pregunta de cómo ser un poeta. Alguien me hizo la pregunta de cómo ser un poeta y no... primero no me sentía yo como la persona indicada a la que le hicieran esa pregunta, ¿verdad? Y sigo sin sentirme la persona indicada para que le hagan esa pregunta. Pero de ahí surgió... Lo único que yo podía era hacer un poema sobre eso, y pues hice un poema que se llama De poeta a poeta, o Receta rápida para el suicidio. ¿Que cómo ser un poeta? Hermano, hay quien diga que no es cierto, pero hay que ser poco cuerdo para querer ser poeta. Porque un escribidor de versos es siempre una luciérnaga, deja un sol en cada huella y lleva lunas tatuadas en la garganta. Lleva siempre los ojos fugados y un par de alas cosidas a la espalda. El poeta baja a los infiernos, doma demonios con su lira, rescata doncellas y mata dragones con tan solo la pluma como espada y su verso como escudo. Pero no se asuste, hermano mío. Mejor olvide lo dicho y sepa usted que si quiere ser poeta, basta con que encuentre inspiración y sobreviva. ¿Que cómo ser poeta? Simplemente, hermano, no lo sé. Por tal razón, ya lo ve usted, aún escribo tonterías. Tienen todo el permiso de decirme que me calle, ¿verdad? Ya cuando estén aburridos. Pero también complace peticiones. ¿Ah? Complace peticiones. Sí, claro, complazco peticiones. Complacencia al instante. El poema dedicado a Francisco Ruiz. El poema dedicado a Francisco Ruiz Udiel. Y explique esa parte. Y sí, voy a explicar esa parte, sí, tiene razón. Francisco Ruiz Udiel, un enorme poeta nicaragüense, amigo de muchos nosotros, y bueno, nos abandonó, se fue físicamente igual que Rigo, pero siguen estando con nosotros a través de la poesía. En mi texto hay un homenaje a Francisco Ruiz Udiel. Francisco Ruiz Udiel tiene un único libro publicado que se llama Alguien me ve llorar en un sueño. En la mayoría de los textos de Alguien me ve llorar en un sueño, los poemas comienzan con la palabra alguien, ¿sí? A mí me dolió mucho la partida de Francisco, y en este libro pues hice un homenaje para Francisco Ruiz Udiel, no solo en el poema que directamente le dedico, que se llama Alguien decide morir triste, sino en una serie de 5 poemas iniciados, al igual que su libro, con la palabra alguien. Entonces en mi texto está, por ejemplo, alguien escribe una nota, alguien no escribe una nota, alguien canta una canción de cuna, alguien mira atrás y regresa, y alguien decide morir triste, que es el texto que le dedico a Francisco, directamente, ¿no? Aunque los cinco textos son un homenaje para Francisco Ruiz Udiel.
Un poeta joven nicaragüense, como les decía, increíble, con un conocimiento, con un manejo del lenguaje exquisito, con una poesía incisiva y dolorosa al mismo tiempo. Pero, bueno, Francisco. Alguien decide morir triste. A Francisco Ruiz Udiel. Bueno, tengo que hacer otra explicación. En su texto hay un personaje que se llama Andrés. En el texto de Francisco Ruiz Udiel hay un personaje que se llama Andrés. Y Andrés es prácticamente un alter ego del poeta en el libro, ¿no? Cuando yo conocí a Francisco, que justo lo conocí aquí en Paradiso, y fue una ocasión totalmente extraña porque nos conocimos aquí y parecía que nos conocíamos de toda la vida. O sea, parecía que nos habíamos conocido desde muchísimo antes y apenas nos habíamos empezado a conocer esa noche aquí en Paradiso. De tal forma que yo no llamaba a Francisco cuando yo le hablaba a él personalmente, nunca le dije Francisco. Además, aparte de creo que las primeras 3 veces he acabado de conocer, siempre lo nombré Andrés porque de alguna manera en algún momento él me dijo que quería que lo llamara Andrés, que le dijera Andrés. Entonces siempre lo llamé por Andrés cuando me refería con él directamente. Entonces, alguien decide morir triste. Hoy recordé a Andrés diciéndome: siempre hay una última vez. Entonces comprendí que cada quien tiene derecho a ordenar la ropa y los cajones, a quitar el polvo de las cosas, a brindarle una limón a ese que habita en el espejo y morir triste si le da la gana. Dicen que la poesía ha muerto. Dicen que la poesía ha muerto. Entonces, ya no hay casa de habitaciones infinitas donde guarecer los huesos del frío. Ya no hay lluvia que socave las paredes. Ya no hay fuego que encienda pirotecnia sobre pólvora mojada. Ya no hay cantos de sirena anclados en la espesura del insomnio. Ya no hay peces que vuelen en tardes de tormenta. Ya no hay faunos correteando entre los autos, ya no hay tiendas de eclipses, ya no hay bares donde canten golondrinas, ya no surcan barcos estas calles, ya no hay grillos que celebren la esperanza, ya no existen las luciérnagas felices. Dicen que la poesía ha muerto, que estuvo mintiéndonos por siglos, que jamás sirvió de nada, que fue puta de esquina y ratera de quinta la muy infame, que jamás mortal alguno la elevó del muladar en donde reposaba. Pero decir que la poesía ha muerto es decir que nunca fuimos Prometeo, que la vida dobló la esquina y que jamás se encontró el camino de regreso. Decir que ha muerto la poesía es escupir al cielo y esperar con mano abierta que caiga una moneda. Decir que la poesía ha muerto es no haberla amado nunca. En algún momento cuando estaba escribiendo este trabajo me atreví a hacer no sé si le puedo llamar intervención al cuento de Monterroso, el del dinosaurio, ¿no? Y así surgió el poema que se llama La Bella Durmiente y el dinosaurio aquel. Espero que no me vayan a demandar los de La Bella Durmiente y el dinosaurio aquel. Cuando despertó, el dinosaurio, que todavía estaba ahí, se había convertido en príncipe. Desde entonces, la bella princesa jura que los cuentos de hadas son la forma perfecta de gobernar un país. La paradoja del Fénix. Dijeron que aquí nunca pasa nada, nadie sabe nada, nadie ve nada, nadie dice nada, nadie hace nada.
Por eso creyeron que aquí nadie sabría nada, nadie vería nada, nadie diría nada y nadie haría nada. Y hay un texto que a mí me gusta muchísimo, es un texto muy epigramático. Todavía no le he enseñado el libro a mi abuela porque creo que me va a hincar a rezar unos cuantos rosarios y voy a tener que hacerlo porque me lo va a mandar mi abuela. Raza de Caín, nosotros seguiremos vagando eternamente por el mundo sin el estigma de ser los favoritos de Dios. Sí, voy a tener que arrancarle la página. La mía que estaba así. Ah, sí. Eso. Voy a leer el manifiesto, que también María Eugenia quería que lo leyera. Manifiesto es un texto bastante doloroso para mí porque, sin temor a decirlo, creo que es el texto más autobiográfico del libro, ¿no? Eso. Manifiesto. Descendiente de petroglifos y frescos cavernarios que datan del tiempo cuando las palabras eran mudas, cargo a cuestas el estigma de ser el eslabón perdido entre el que quiero ser y el que no soy. Llevo lunas y aullidos de lobo en la garganta, mares y veleros atados a la fragilidad de mis tobillos. Le tengo miedo a la muerte y a veces, muchas veces, a la vida. Soy un fauno enamorado de las ninfas que agonizan con la fuente de la plaza. La corbata como lengua de piedra me oprime el pecho y me obliga a desaparecer al salvaje asombrado con el fuego. Declaro que no tengo enemigos, aunque quisiera unos cuantos. Soy el que insiste en dormir con puertas y ventanas abiertas por si regresan aquellos sueños anclados al viento. Declaro que soy feliz con lo vivido, sin pedir más. Fui un niño feliz. Lluvia en invierno, río y sol en verano, cometa en octubre y mables en el patio de mi abuela. Los abrazos de mi madre esparcidos por la casa y la hora de la escuela, siempre a mitad de la piedra en la memoria de mi abuelo. Declaro que el amor se duerme conmigo pero amanece en otra cama, que soy yo quien esto escribe sin temblarle el alma y en pleno conocimiento de mis debilidades. He decidido morir en paz cuando sea el tiempo, amar más y pensar menos, redimir al insomnio y a los miedos nocturnos con historias de pájaros y cielos, no tener miedo a llorar, decirle a mi padre que lo amo, volver a ver a Joel con su guitarra floreciéndole el pecho y a Fernando en una gota de lluvia. Declaro que jamás intentaré cerrar la puerta a la locura y que a partir de ahora nunca, nunca más espantaré los pájaros que ciertas noches descienden a brevar en mi pecho. No sé si termino y si quieren conversamos o ustedes mandan, si tienen el... Sigo, bueno. Hay un texto que me decía Fabri que le gustaba mucho, o no sé si dijo que le gustaba mucho o que era que no le gustaba. O que no le gustaba. El patente de corso. Claro, por supuesto. Un enigma. Son bromas. Patente de corso. De repente te das cuenta de la ventana abierta en tus manos. Después de eso, uno se cree con derecho a cambiar el mundo. Voy a terminar. Eso es para acción poética. Un texto así más medio doloroso. Ciudad ausencia.
El aire navega un olor a moneda perdida y los pájaros devoran la soledad amorosa de las estaciones. El frío llora en la mirada de los perros y aúlla susurros en la hora triste de la muerte. La esperanza es un cuerpo tembloroso bajo el puente. La ciudad entera es un abismo. La gente parece no tener conciencia de sí misma y se encierra en blancas catedrales de silencios. Y pregunto y nadie conoce mi voz y nadie me mira a los ojos. Entro y salgo de lugares mudos. Digo absurdos al día que poco a poco va quedando ciego. Es inevitable. Tu ausencia dificulta aún más esta dolorosa costumbre de vivir. Bueno, muchas gracias por esos aplausos. Yo no los quiero cansar. Pero bueno, no sé si platicamos un momento. Platicar un poco. Platicamos un poquito para... ¿Qué estudiaste en España, Néstor? Hijo. ¿Cuál fue tu maestría? Pero no viene una pregunta después de esa. Es toda una experiencia, es maravilloso. La verdad es que sí, es maravilloso. Es una maestría en literatura española hispanoamericana. Eso fue. ¿Y no tuviste trampas por los pensos académicos y todas esas vainas? ¿Antes o después? No sé. Recuerdo que, por ejemplo, Rigoberta estudió, no me acuerdo, en Barcelona, y que clavaron el latín. Y que tenía problemas con el latín porque aquí evidentemente eliminaron la enseñanza del latín a principios del siglo XX. Sí, es un poquito complicado. Los sistemas educativos pues no son los mismos, obviamente, ¿no? Ahorita que decís de latín, recuerdo la anécdota esta de la coordinadora del máster con la que está hablando conmigo y me dice, bueno, le voy a recomendar que cuando usted elija las asignaturas que va a llevar, pues no elija asignaturas que tienen que ver con lo medieval porque se necesita el latín y asumo que usted allá en Honduras no vio nada de latín. O sea, prácticamente. Fíjate que no me acordaba de eso hasta ahorita que lo mencionado, en realidad no me acordaba de eso. A mí que me gusta la historia medieval. ¿Y la poesía medieval te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta la poesía medieval? La historia. No podía gustarle otra cosa. Sí, fue difícil. Bueno, afortunadamente solo eran como 3 clases que tenían que ver con eso y bueno, y eran de las optativas, ¿verdad? Entonces, pero sí, me sentí así o me fui así como los personajes de Condorito, ¿verdad? Sí. Miren, yo le hacía le quité a alguien la pregunta. Yo le hacía una pregunta cuando estábamos ahí hablando, era que después de Salamanca, ¿qué es la poesía para usted? Bueno, voy a decir lo mismo que le dije, o sea, seguir considerando la poesía como un ente liberado y como un acto liberador, es decir, la poesía tiene que ser un acto liberador y tiene que ser liberada. Lo decía, y usted lo mencionaba, que en las lecturas que yo tuve allá en Salamanca me sentía súper incómodo en esas enormes mesas, en esos enormes salones doctorales, sinodales, con esas sillas señoriales así, de respaldar hasta el techo, y uno acá todo disminuido. Me sentía súper incómodo porque yo voy de un proceso en el que la poesía está cercana a la gente, la poesía no está encasillada, no está metida en los museos, la poesía está en la calle, en los mercados, o sea, yo voy de ese proceso y voy a hacer unas lecturas así todas señoriales, todas medievales. Digo, a mí no me gustaron, o sea, a mí no me gustaron, o sea, lo siento. Me sentí incómodo, pues, con eso. Pero lo entiendo, es la academia, ¿no? Es la rigurosidad de la academia, lo entiendo. Ahí no hay nada que hacer. Viene llegando Armando Maldonado.
Tarde, como siempre. Perdón por la cita arjoniana, pero bueno. No, si llega temprano. Compita, se le quiere, es una broma. Y Denis Castillo. Denis, mi hermano, bienvenido. No sé si hay algún tipo de, te identificaste o influye de una u otra forma la fuerza de la obra de Marcelito Miguel Hernández en tu estancia en España. No lo sé. No sé si está a través de mi obra, probablemente. Es decir, las influencias siempre están, ¿no? Uno a veces, bueno, no, es casi imposible escapar de las influencias. Quisiera pensar que tengo influencia de Miguel Hernández, por ejemplo. Me gustaría pensar que tengo mucha influencia de Miguel Hernández. De eso me encantaría, porque a mí me gusta la poesía de Miguel Hernández. Entonces, pero no sé, si me lo preguntas si la tengo, no sé, no me he detenido. Sí, cuando definiste como autorretrato uno de tus poemas del trabajo, por eso te preguntaba, y más por tu estancia ahí, y eso de la academia sí lo comparto. Sí. Richard. ¿Cómo naciste en esto? Yo creo que yo soy parte de tu biografía porque naciste enfrente de mi casa. Naciste enfrente de mi Me chineaste. Claro. Y yo te vi crecer. Entonces lo que quiero decir es que los dos estábamos jóvenes. Que vos estás joven y yo también, aunque los años pasaron. Y yo no sé qué poesía habría sido si hubieras ido a Alemania. Quizás no te fuiste a Alemania porque te convenía más irte a España, aunque ya sabes lo que yo pienso sobre España. Y yo no sé si tu poesía es barroca, surrealista, o iconoclasta, o yo no sé qué será, porque no soy crítico literario. Yo solo sé que tu poesía me gusta, que provoca, que mueve mi sensibilidad, y yo creo que eso debería tener la poesía. No importa si es blanca, negra, o del siglo de oro, o de los tiempos postmodernos, eso no importa para mí. Yo solo sé que tu poesía es hermosa, y que tengo un gran orgullo. Gracias. Y que Gracias. debo decirte también que el nombre del pueblo nuestro es hermoso en cualquier lengua, un trance. Me imagino. Sí, la verdad es que es un hombre que creo que no le pudo quedar ningún otro mejor. Esto, si cabe tener una respuesta para esta pregunta en relación al título de un poema que te escuché, que dice La voz de un muerto en off. La voz de los muertos. La voz de los muertos. ¿De dónde sale ese título? Y lo otro, hay un poema que dice que te dan la pregunta que la poesía ha muerto. Hace unos años leí algo de un artículo de Víctor Hugo. No sé, en la relación te encontraste con ese artículo o no sé qué. ¿De Víctor Hugo? De Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí, poeta francés. O mi tío. Con la voz de los muertos fue un trabajo que me propuse. Son tres textos similares. Estaba un texto que se llama La voz de los muertos y La voz de los muertos en off. Fue un trabajo que me propuse en función de ¿cómo te explico? El legado, o sea, el legado de los que han estado previo, antes, valga la redundancia, antes que nosotros en este mundo. Y no hablo solo de los grandes personajes de la historia, no, hablo de todos, me refiero a todos los seres humanos que han estado antes que nosotros, que de una u otra forma han producido lo que ahora nosotros somos. Entonces ese era más o menos el ponerme frente a ese legado, a esa realidad que constituyen los muertos para nosotros, ¿no? Además de que somos parte de una cultura en donde el culto a los muertos es muy importante. Con el texto que dicen que la poesía ha muerto, es un texto curioso, porque fue un texto que fue cambiando con los años, un texto que a medida que lo fui trabajando y que volví a él, cambió y es totalmente distinto a su versión original. Es un texto que nació en un momento
un tanto difícil para la poesía joven hondureña cuando teníamos o había cierta situación de resquemor entre poetas de San Pedro Sula y poetas de Tegucigalpa, no sé si lo recuerdan. Entonces surgió una postura ideológica, intelectual, si así lo queremos llamar, de que la poesía había muerto, ¿no? Murió la poesía, y fuera de todo eso, yo preferí mantenerme al margen de todo, pero me pareció pertinente escribir un texto sobre el hecho de decir que la poesía había muerto. No pretendo con el texto señalar ni nombrar a nadie, ni denigrarlo, ni nada que se parezca. Es simplemente mi visión como creador frente a esa realidad de decir que la poesía ha muerto. Y ahí surgió. Venus. Bueno, yo te escuché por primera vez allá en Gracias y realmente que la atmósfera fue muy interesante, ¿no? Porque escucharte de repente leer tu poesía, ¿verdad? Me trajo reminiscencias inmediatamente de Francia, de París, del simbolismo, del parnasianismo de Darío. Y en la atmósfera estábamos en Semana Santa, ¿verdad? Y Gracias. No sé, pero tu poesía me sabe a poesía mayor. Y es que siento que en Comayagua, ¿verdad? Se cultiva una poesía muy solemne, ¿verdad? Está Luis Riva, mismo Cardona Núñez, o sea, no se pueden desapegar de lo solemne, de los elementos mitológicos. Siento que vos estás viendo también a estos maestros, grandes maestros de Comayagua, y te siento tan viejo, tan maduro para tu edad, pues, o sea, pero igual, me encanta, ¿verdad? Te siento en los heraldos negros todavía, y yo te quiero ya en poemas humanos, ¿verdad? O por lo menos en trilce, ¿verdad? Pero me gusta mucho, ¿verdad? La atmósfera que nos recordaba, ¿verdad? Que Darío ha sido una figura en Centroamérica muy importante, lo sigue siendo. Me recuerdan las conversaciones con Rigoberto Paredes, ¿verdad? Sobre eso, ¿verdad? Sobre reivindicar, ¿verdad? Ese sentido francés, pero ¿por qué no? La poesía pura, ¿no? Una poesía también que recupere esos valores que nos quieren vivir en la poesía contemporánea, ¿verdad? Donde quieren eliminar la imagen, donde se quiere poner como lenguaje poético al lenguaje coloquial, ya lo execrable, ya no es ni siquiera el lenguaje puro, hermoso que nosotros siempre anhelamos en la poesía, sino que ya el lenguaje conversacional está sustituyendo el lenguaje, y me encanta que lo estás recuperando. Y bueno, me encanta escuchar. En esa ocasión fue muy interesante, ¿verdad? Porque realmente te digo, el ambiente cambió ahí y yo te miraba rodeado de fauno y de milpas, de flores de loto, y una cosa interesante en el ambiente. Gracias, y te invito a seguir, me encanta lo que estás haciendo. Pero ya te quiero ver haciendo un trilce o unos poemas humanos. Pero eso me gusta también, ¿sabes? Que retomar, ¿verdad? Las voces atávicas de Centroamérica en la cuestión francesa, pero también hay testimonio personal ahí. O sea, está tu firma, está tu sello, tu sangre en cada poema. Se siente muy personales, muy universales, pero a la vez muy personales. Gracias, Venus. Richard. Néstor, escuchándola a ella, ¿a vos te influyeron más te han influido los poetas como Mayagüez o más los 100 años de soledad que nosotros vivimos en el pueblo? Es bien difícil esa respuesta. No sé. Sí, porque es que Fábrica es de pueblo, los que son de pueblo igual nos van a entender, es de estar viviendo en ese realismo mágico de tierra adentro, ¿no? Pero quedaron atrapados como en la colonia. Pero, en el caserón de Ramón Pérez. Pero no sé. Es que precisamente por eso, porque nosotros no conocimos ese mundo.
porque nosotros prácticamente vimos una barrera natural que nos separó de ese mundo. Por eso yo le pregunto a Néstor, porque claro, yo viví algún tiempo en Comayagua, en la ciudad, pero yo no creo que eso haya influido en mi vida, en mi modo de ser, en la manera en que yo pienso. No lo sé, por eso yo te preguntaba, porque quizás las historias nuestras de vida son parecidas. Claro. A lo mejor y si no sabría decirte. Amo mucho el trabajo de Rivas y amo mucho el trabajo de Cardona Bulnes, que son figuras señeras en la poética nacional. No sé. No digo que demeritaría mi trabajo decir que está influenciado por ellos, pero no, claro que no, pero no sabría decirte, Richard, si sí o si no. Ya sería un trabajo más para los críticos si en algún momento les interesa. ¿Sí, Fabio? Cuando Néstor vino a presentar su libro, apareció como Cadejo, ¿no? Su primer libro, porque apareció de hecho así, y pidió permiso, y lo pidió de una forma muy solemne, como se suele ser cuando viene uno recién desarraigado del pueblo. Cuando uno no es citadino. Cuando no es citadino, como igual lo hicimos todos nosotros, Marvin. Y le dijimos, Rigo, usted que es el poeta, nos puede prestar Paradiso para a ver si podemos presentar nuestro poema. Néstor llegó así y de entrada aparte de su poesía, lo que inmediatamente captamos de Néstor, y no significa que lo validamos, porque ¿quiénes somos nosotros para validar? Es el hecho de que es un escritor asumido, es un poeta asumido. Muy poca gente se asume poeta, y la estatura de poeta es un andamiaje cultural de diversas índoles y de sofisticaciones bien puntuales, ¿no? Eso no hay que perderse. Y Néstor de entrada ya lo tenía, y ha sabido mantener dignidad y creación bien ligada, muy ligada, y con oficio serio, pues. Entonces Néstor sigue siendo su tercer poemario alguien que, si bien 100 años de soledad, como dice Murillo Selva, dice que es el poema épico de Latinoamérica, del alma latinoamericana, que es un poema que no es novela, dice. 100 años de soledad. Pero es una versión de Vinculín. La cosa es que sin temor a ninguna duda, pues Néstor es un poeta asumido. Le podemos ver los andamios cuando le escuchamos leer, como cuando hacen esos grandes edificios, están andamiados, ¿no? Significa que sigue en construcción y está muy bien apuntalado, y dichosamente no perdió el apuntalamiento de Juan Antonio José Rivas, porque está ligado ahí. Esa es mi opinión. Bueno, Alejandra y después Marvin. bueno, yo realmente no me pondría como a pensar tanto en influencia de quién. O sea, yo lo único que veo es que sí se nota que hay una inspiración, pero una inspiración cultivada, una inspiración estudiada, cuidada, es decir, se nota el reflejo de la academia, es evidente. Entonces eso nos parece excelente, pues nos parece excelente. Lo otro es que, como bien dijeron por acá, hay un crecimiento bastante grande, pues, digamos, de los estados de campo. O sea, aquí, pues, lo que decía igual Fabricio, ya soy yo el poeta y soy yo la persona. Entonces, a mí me encanta porque yo no sé realmente influencia de quién, es de todos, creo yo, de Vallejo, no importa, pero es un híbrido hermoso, es un híbrido intenso, donde no solo es la parte del poeta, también es el hombre, también es la persona, y refleja también todos los conflictos que tenemos todos. Entonces, por eso, cuando leíste el de la autobiografía, todos aplaudimos emocionadamente y todos calladitos, nadie dijo, sí, a mí también me ha pasado, pero los aplausos eran, a mí también me ha pasado. Entonces, ¿por qué? Porque creo también que hay un Néstor ya, o sea, apegado más a toda la vida, visionario y con valiente, es decir, la poesía no solo es para expresar pleitos y enojos más a la sociedad, esa es parte, pero también, o sea, tenemos que empezar cambiando nosotros. O sea, viéndolos, volteando, como dicen, los ojos para adentro. Y eso es lo que estás haciendo. Y estás diciendo, ok, este soy yo, aquí me expongo como yo estoy. ¿Qué voy a hacer después? Entonces me parece que ese es el primer acto de valentía. Y decir, bueno, aquí vamos para adelante como poeta. Así que yo estoy muy feliz.
Gracias. Marvin, y después Undy. Dos cosas, Néstor. En principio, los que te conocemos hace cachimbo de tiempo, siempre hemos tenido la percepción de que vos sos un poeta, pero que estos espacios como que no te sienta muy bien el ser muy dialogado, muy expresivo, o sea, sos un poco huraño, creo, ¿verdad? O sea, de hecho, en las pláticas nuestras siempre sos famoso, ¿verdad? Porque Néstor eventualmente sale con una frase que resume 2 horas de conversación, ¿verdad? Mientras él no ha dicho absolutamente nada. Entonces, eso primero, ¿verdad? Que yo quisiera indagar un poco más. Yo no he tenido la oportunidad de tan amistoso de preguntarte de dónde proviene esa vocación tuya casi del mutismo, ¿verdad? Pero obviamente es una introspección también, ¿verdad? Casi un relajamiento, ¿será? No sé, pero en vos subsiste mucho esa costumbre de... Yo casi te veo incómodo vos explicando todas estas preguntas y te siento un poco así retraído, casi... Mientras lees, te ves relajado, pero mientras contestas preguntas me parece que no estás en tu éter. ¿Sí o no? Sí, me da fobia, eso es cierto. Eso es cierto. Sí. No sé, no sé. Sí, eso resume todo. Eso resume. Sundi. Bueno, yo puedo decir que tuve la suerte de ser de las primeras que leyó este último libro de Néstor. Tenemos como compañeros de trabajo y amigos, que somos también, tenemos que estar viendo, soportando, acompañando todos los días. Cuando él llegó con su vuelto de libro, me lo dio y me estuvo preguntando durante varios días qué te pareció, y yo no le contestaba, ¿verdad? Yo siempre le había dicho a él que yo había leído el primer libro de Néstor durante mi adolescencia, ¿verdad? Sol de Medianoche estaba en mi casa, de la misma manera en que un montón de libros estaban por ahí, libros malos y libros buenos, ¿verdad? Que yo me leí porque era lo único que había. Y yo le decía, ¿Los libros malos son de medianoche? No, déjame terminar. Y cuando recuerdo, estaba yo iniciando en la editorial y volvió Néstor de España, yo se lo dije cuando entramos en confianza, cuando vos volviste y te dije, yo ya sabía que yo ya había leído tu libro hace muchísimos años, cuando era adolescente, y te conocía de la manera en que los lectores tenemos esa ventaja ante ustedes los poetas, ¿verdad? De que nos conocemos sin habernos tratado, pues de la misma forma en que yo ya antes de saludar a Fabricio por primera vez lo conocía como personajes de la mitología que son de aquí, como quiero decirlo yo, María Eugenia, que a saber dónde se fue, el mismo Marvin, ¿verdad? Ya los conocía yo antes de conocerlo. Y le dije, luego de leer por fin, y detrás de la sed, te voy a decir que me gustó mucho el libro, pero no veo, o sea, cuando yo leí Sol de Medianoche me gustó muchísimo porque veía esa pasión de juventud que estaba en la poesía de Néstor, ¿verdad? Presente en un joven de creo 24 años que tenía en esa época. Y vine a ver esta poesía ahora tan madura, pues, porque no conozco los trabajos de Carlos, pero ni él mismo la tiene, así que sé que es un libro complicado de conocer. Entonces le dije, veo un salto tremendísimo, le digo, pero no es que no me gusta el libro, sino que me asusta porque el Néstor que yo conocí no es esto, pues. Veo aquí una poesía hiper madura, pero sé que sos un hombre ya entrado en años. Pero o sea, como decimos, de cierta edad. Pero como tengo que estar con él a diario, no lo veo como ese hombre, él está ahí aguantando a un montón de mujeres que lo jodemos todo el tiempo, ¿verdad? Y no es el hombre que aparenta ser en esa poesía, un hombre que, y escucha, qué raro no conocer esa parte profunda de Néstor, pero entendemos que todas esas pasiones, esos deseos que él habla en sus poemas son cosas que en el
eventualmente vamos a ir conociendo. Igual, todavía es un poeta en proceso, tiene mucha sed y todo eso, pero siempre va a haber agua y muchos ojos de agua para ver el cancionero. Qué lindo eso. Felicidades. No sé si hay algún comentario más. La segunda pregunta, yo te tenía dos. Ajá, vamos a ver. La primera contestaste con un genial, no sé, eso me gustó. Y la segunda es, creo que el poema que llama La Luz, ¿verdad? Ese te gustó a vos desde el inicio. ¿Ah? Ese te gustó a vos desde el inicio. Antes del formato del libro, que tuve la suerte de conocer tu juego poemario. Entonces, bueno, cometí un pecado terrible, ¿va? De hacer una sugerencia fatal, ¿va? Fatal. O sea, no sé, me arrepiento ahora y te pido perdón. No. Sí, porque yo te sugerí que dijeras aquella voz que clama en el desierto. Entonces, pero luego, cuando llegué a lo de Caín, al signo, La raza de Caín. La raza de Caín, y que lo cerrás con seguramente yo no pertenezco a los hijos privilegiados de Dios o algo así. Entonces comprendí por qué no aceptaste tu herencia del hombre que clama en el desierto, porque obviamente hay casi una cuestión casi de poeta maldito, ¿verdad? En lo de Caín, o sea, caes un poco ahí en eso que muy bien mencionaba María Eugenia del oscuro, ¿verdad? Del oscuro. Entonces yo veo una ambivalencia entre aquel poema y este, ¿verdad? O sea, pero es natural. De hecho, muy bien lo decía Zuni, y es muy acertada su análisis de que hay una madurez. Es más, hay una, con respecto a Sol de Medianoche y los espejos de Carlos, o sea, hay como que más va degradando a una simplicidad, a una especie de laconismo, podría decirlo. O sea, que ya estás expresando tu ciudad de una manera, como esa entrevista que recién le hicieron al presidente de Uruguay, ¿no? Mujica. O sea, que el ex, perdón. Que se percibe que con el paso del tiempo él ya eliminó todos esos ripios, todas esas cosas, adornos y todo, y ahora eso se percibe ahora en este libro, que vos ya no precisamente madurado quisiera decir, sino que más bien utilizás con las piezas de un relojito así, ¿verdad? Las palabras donde deben. Me gusta eso. Qué bueno. Pero no tenés que pedir perdón por la sugerencia. No, hay que ver. Si hay más conversaciones, pues podemos seguir o paramos en este momento. Pues paramos. Bien, entonces, sí, ¿verdad? Bien, damos por concluida la lectura de Néstor Ulloa, de un tercer libro más de un poeta que está consolidándose y está consolidado también. El gerundio es un tanto así ambiguo porque la generación del 2003, sería 2000 sería, corresponde a una serie de nombres, ¿no? O sea, estaría Néstor Ulloa, estaría Rolando Catán, estaría Denis Ávila, estaría Mayra Oyuela, estaría no, un poquito más allá, Salvador Madrid, no, pero Salvador es mucho antes. Digamos. Entonces, sí hay una continuidad en la poesía hondureña, la poética hondureña se está conformando. No hablaré de la que viene ahora, porque sí, están conformándose y está ¿verdad? Todo es el proceso. Hay más nombres de lo que acabo de mencionar ahora, pero sí lo que es esperanzador es que la poética hondureña, a pesar del blindaje que hay a nivel internacional respecto a Honduras, sí está dando actos serios poéticos. Entonces, muchas gracias, Néstor Ulloa, Detrás de la Sed. Y vengan, como decía, la verdad no se compra, la poesía no se vende, pero la verdad de un poeta es incólume. Pero aquí está, Detrás de la Sed, comprendo. ¿Quién me va a ayudar a...? Y ya se lo regaló todo el mundo. No. Solo lo tomé prestado.